Hola, hola, bienvenidos. Esto es 117 Wellness y si es tu primera vez, mi nombre es Catalina. Aquí tenemos ejercicios de movimiento consciente, charlas sobre el estrés, meditación y mucho más. Entonces suscríbete y pon la campanita para que te llegue la notificación cada que subo video. Subo video todos los miércoles, entonces siempre tenemos cosas nuevas. Y sin más rodeos, vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el miedo y cómo podemos enfrentar el miedo o más bien vivir aún así tengamos miedo. Digamos que tenemos que adaptarnos a la vida sintiendo el miedo porque es una emoción que siempre va a estar ahí y que nos ha ayudado durante mucho tiempo a, digamos que sobrevivir. Es muy importante que entendamos primero la principal función del miedo, que es avisarnos acerca de algún peligro para poder estar a salvo, ¿cierto? Entonces el miedo básicamente lo que nos ayuda a decir es esto es un riesgo, ¿cierto? Lo que ha pasado es que ahora todo se vuelve un riesgo. Estamos en un momento de la vida, en un momento a nivel de sociedad y de cultura donde ya los niveles de estrés y de miedo son muchísimos porque tenemos muchas responsabilidades, porque los factores estresores están ahí siempre, como el trabajo o la carga académica. Entonces el miedo se ha vuelto cada vez más generalizado. Entonces ya nos da miedo absolutamente todo, ¿cierto? O sea, hay muchísimas cosas que nos generan ansiedad y miedo. Entonces es muy importante que esto deje de convertirse en una barrera para nosotros y que deje de impedirnos vivir la vida que queremos. Entonces aquí te voy a dar algunos tips para que tú puedas vivir esa vida que tú quieres a pesar del miedo, porque todos hemos sentido miedo en algún momento, pero la idea es cómo aprendo a manejarlo y ser capaz de vivir a pesar del miedo y tener la vida que yo me sueño. Bueno, en este momento, digamos que tenemos varios temores, ¿cierto? Varios miedos que no solamente están asociados con algún peligro, sino con el miedo al abandono, a que me dejen, a no ser suficiente, a no gustarle a los demás, ¿cierto? Y esos miedos están ahí en este momento en la sociedad. Y las redes sociales también juegan un factor muy importante en ese miedo, en cómo hago yo para ser la mejor versión de mí, pero para que la otra persona me apruebe, para que la otra persona me valore. Entonces, primero que todo, solo quiero hacer este pequeño paréntesis de que tenemos que cultivarnos y valorarnos e intentar trabajar para nosotros y no para los demás. Entonces, en este trabajo que les voy a mencionar, en estos 5 tips que les voy a dar, es muy personal, muy de yo soy la persona que quiero ser y lo hago por mí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a cultivar mi interior para no sentir miedo y para yo creer que soy suficiente, para yo creer que soy la mejor versión de mí? Y bueno, comencemos con el tip número 1. Tip número 1, identifica si tu miedo es irracional, porque la mayoría de veces nuestros miedos están en nuestros pensamientos. Entonces, lo primero es, ¿cómo identifico? Estoy sintiendo miedo, ¿cómo se siente el miedo en mi cuerpo? Identifico de dónde viene ese miedo y si me estoy dando cuenta que es un miedo hacia el futuro, de algún escenario posible que puede pasar o de sí, ¿qué pasará si le pasa algo a mi familia o a mis hijos? Y si esto me está pasando en mi mente, entonces lo que voy a hacer es que voy a traer pensamientos del presente y voy a empezar a decir, estoy aquí, eso no ha pasado, es irracional, y empiezo a cambiar los pensamientos irracionales por pensamientos coherentes, que vendría siendo, no está pasando eso en el momento, todavía están mis hijos bien, mi familia está acá bien, no hay ningún problema, respiro, me tranquilizo, ¿cierto? Entonces es cambiar pensamiento irracional por pensamiento racional. Tip número 2, acepta el miedo en ti. Este es algo que sirve muchísimo hacerlo a través de la meditación, porque cuando aceptamos el miedo y somos capaces de dejarlo estar en el cuerpo, el miedo cambia su forma, deja de tener tanta fuerza sobre nosotros, porque simplemente no le estamos dando toda la atención, sino que estamos diciendo, te acepto, está bien. Normalmente cuando luchamos contra el miedo se vuelve mucho más grande. Yo sé que suena raro y uno dice, prestarle atención va a hacer que disminuya la fuerza. Sí, porque lo estás dejando estar en ti y eso hace que cambie y que se vuelva un miedo diferente, ¿cierto? Va a volverse un miedo en el que tú dices, sí está ahí, pero no me mata, ¿cierto? No va más allá de mí, yo puedo manejarlo. Entonces hay una historia de un monje que le tenía mucho miedo a los rayos
y él era un monje pequeño, ¿cierto? Y el papá le dijo, bueno, ¿quieres empezar a meditar? Comienza meditando cuando te dé ataque de pánico mientras está la tormenta. Entonces él decía, ¿cómo voy a meditar en un momento tan difícil? En un momento donde está la tormenta, en un momento donde tengo muchísimo miedo y ansiedad. Y él le dijo, precisamente ahí es donde debes de empezar. Y el monje comenta que él empezó a meditar en esos momentos de altas sensaciones de ansiedad, esos momentos de ataque de pánico, y que él se dio cuenta que simplemente respirando y estando ahí, él decía, nada más pasa. Tenía demasiado miedo, demasiado temor, estaban cayendo los rayos, pero aún así yo estaba acá y estaba bien. Entonces eso es lo que queremos conseguir, dejar que el miedo esté en nosotros para nosotros decir, así estés, yo estoy bien. Eso lo puedes lograr meditando todos los días, un poco, 5 minutos, eso te ayudará. 3. Enfrenta el miedo. Aquí les voy a hablar de una frase muy bonita que dice, el miedo llamó a mi puerta y cuando abrí ya no había nadie. Que es más o menos lo que les estoy diciendo de siento el miedo en mí. Entonces muchas veces tenemos mucho temor, pero al enfrentarlo decimos, ay, esto no era tan horrible, ay, esto no daba tanto miedo, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando logramos dar ese primer paso y decimos, uy, me angustié tanto, tuve tanto temor y llegué acá y la verdad no era tan miedoso, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos, igual enfrentarlo. ¿Por qué? Porque son objetivos que nosotros tenemos y que cuando los alcanzamos vamos a empezar a seguir creciendo nuestra seguridad y nuestra fortaleza. Entonces si tienes un miedo, intenta enfrentarlo, intenta ir hacia él a pesar de, déjalo sentir en tu cuerpo, déjalo estar, respira y di yo puedo, ¿cierto? Y esto nos lleva al número 4, que es practica y repite mantras o frases que te ayuden a sentir fortaleza para poder enfrentar tus miedos. ¿Eso qué significa? Todos los días me levanto y yo digo, yo soy capaz, yo puedo, voy a lograrlo, tengo la fortaleza, soy fuerte. ¿Cierto? ¿Cómo me voy a ayudar en mi lenguaje interno a yo también ser capaz de alcanzarlo? Porque muchas veces tenemos un lenguaje interno muy negativo, un lenguaje interno de no puedes, te vas a quedar sin qué decir, vas a hacerlo mal, ¿cierto? Un lenguaje muy fuerte. ¿Cómo empiezo a cambiar ese lenguaje? Desde la práctica. Todos los días levántate y pon las frases donde las puedas ver, en la nevera, en un tablero, y que tú siempre te digas, yo puedo, soy capaz, puedo vencerlo. Eso nos va a ayudar también a ir cultivando un lenguaje interno mucho más positivo y poder alcanzar esos objetivos y metas que tenemos. Bueno, otro muy importante dentro de este mismo tip número 4 es verbalizar tus miedos. Muchas veces cuando hablamos con alguien más acerca de lo que nos da miedo, cambia el sentido del miedo. Y cuando simplemente lo estamos contando, se vuelve, bueno, está bien, no era tan difícil, no era tan miedoso como creí, simplemente por verbalizarlo. Entonces no tengas miedo de decirle a otra persona qué te asusta, qué te causa ansiedad. Eso hace parte también de empezar a cambiar el miedo y volverlo algo distinto, que no sea un miedo que te controla, sino un miedo que tú tienes el poder de controlar. Y número 5, si ya digamos que has intentado todo esto y se vuelve algo muy difícil, sientes que tienes una fobia completamente hacia algo, sientes que algo te genera mucha ansiedad, que estás haciendo todo para evitarlo, es muy importante que busques atención psicológica, que busques un experto, alguien que sepa mucho del tema y comiences tu proceso psicológico. Entonces no tengas miedo de pedir ayuda, eso es muy importante. También tenemos que reconocer cuando hay algo que nos trasciende y dejárselo a los profesionales para que nos ayuden un poco más en este camino. Espero que esto te haya ayudado y no olvides que tú eres capaz de lograr y de materializar y de alcanzar la vida de tus sueños. Entonces, comienza hoy. Que estés muy bien y muchas gracias por estar aquí.